Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar con la intención de abrir la Escritura y estudiar la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el tema de hermenéutica bíblica. Desde hace ya mucho tiempo estamos estudiando los viernes hermenéutica bíblica. Algunos podrían decir, pues ya con tantos estudios hemos agotado la hermenéutica, ¿no? Bueno, la hermenéutica es interpretar la Escritura, así que no la agotamos nunca. Tenemos para volver a ir repasando cosas y profundizando. Es cierto que hemos hecho una visión general a lo que es la hermenéutica general y a la hermenéutica especial. Hemos estado viendo todos los principios básicamente de la hermenéutica, pero todavía nos paramos ahí a profundizar en algunos aspectos, en recordar algunas cosas que pasamos muy por alto, y ahora pues nos tomamos un tiempo para profundizar un poquito más, y sobre todo pues para explicar conceptos, meternos en ejemplos bíblicos, interpretar, y de esa manera pues entender el concepto de lo que es la interpretación, a la vez que ya nos metemos en la escritura, y podemos de esa manera pues recibir también el alimento espiritual que viene de la palabra. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Entonces, bueno, nos vamos a confiar en las manos del Señor para pedirle a Él que sea Él quien nos guíe y quien nos esté enseñando de así todas las cosas. Así que vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija y comenzamos el estudio. ¿Oramos? Padre, estamos muy agradecidos por un día más y esta nueva oportunidad que nos das para venir a reunirnos en tu nombre a través de este medio que es el directo de Facebook. Ahí siempre hay un grupo de tus hijos con hambre de tu palabra, esperando la hora para reunirnos en tu nombre. Y también ahí quedan, Señor, los estudios en Internet, para que en algún momento algún hermano por allí los encuentre. Y cuando eso ocurra, pues guía tú, Señor, a cada persona, que puedan recibir tu palabra, que puedan ser edificados, bendecidos. Ahora en el directo, a los que nos reunimos, ayúdanos, Señor, para explicar la palabra tal como viene de ti, Señor, tal como es la verdad de las Escrituras. Ayúdanos a explicarla y a entenderla, porque necesitamos tener ese discernimiento espiritual que viene de ti, tener la sabiduría que viene de arriba para poder entender todas las cosas. Y tú, Señor, nos enseñas en su tiempo, en su momento. Tú nos enseñas pues lo que necesitamos saber a cada momento de nuestras vidas, en cada instante. Tu palabra que está viva nos habla y llega a nosotros con el poder, Señor, de transformar, de cambiar. Bendice pues ahora este tiempo, guíanos, llévanos tú, Señor, en tu poder y en todo tu conocimiento que venga del Espíritu Santo. Y gracias por darnos esta oportunidad. Estamos agradecidos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos preparados para estar estudiando en este tema de hermenéutica bíblica que nos ocupa todos los viernes. Hoy vamos a estar hablando acerca en la línea de lo que hablábamos en estos días atrás, en la unidad de la Biblia, cómo entender las Escrituras como un todo y de esa manera poder recibir la enseñanza espiritual que está extendida a lo largo de toda la Escritura. Estudiar la Biblia transversalmente, viendo como un panorama desde Génesis a Apocalipsis, y dentro de eso pues estábamos viendo como por ejemplo el significado de las palabras. Tú sabes que las palabras tienen un significado según su contexto. Cada palabra en el contexto de la Biblia tiene un significado especial, porque estábamos viendo en estos dos últimos estudios que la palabra de Dios es revelación de Dios. O sea, la tenemos que estudiar la hermenéutica bíblica desde el punto de vista teológico. No solamente es un libro que escribieron los hombres, es mucho más que eso. Esos hombres se escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar dentro de saber identificar el género literario, vamos a ver algún ejemplo y ahí nos vamos a meter en el libro de Génesis. Pero antes solamente mirar un momentito aquí en el chat en directo, porque hay hermanos que al conectarse tienen por costumbre saludar y comenzamos así, transmitiéndonos algunos saludos. Y ahí Juan Bermudo fue el primero en saludar hoy. Hola Juan,
Bienvenido, Dios te bendiga. Nuestro hermano nos desea gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice, para todos. Ana Rita también nos desea muchas bendiciones para todos, pues a ti también te bendiga, Ana Rita. Y ahí está María Luisa. Buenas tardes, María Luisa, bendiciones. Esperamos que por México vaya todo bien, que el Señor esté guiando y bendiciendo, y nos alegra mucho tener noticias de nuestra querida hermana. También Belén dice que parece que se oye el sonido ambiental en vez del inalámbrico, pues está puesto el micrófono y yo tengo las luces encendidas por acá. Si algún hermano nota mal sonido, pues me hacéis algún comentario, pero en principio está todo conectado correcto. A ver, Belén dice que está todo bien. A ver, que alguien comente si se escucha bien o no, o si ha mejorado algo el sonido. Pero si hubiese algún fallo al enchufar, o dejaría de escucharse. Bueno, no sé. Me dicen que parece que se oye bien. A ver, así sería sin micrófono. Pruebas, sin micrófono, y ahora enchufo el micrófono. Ahora estaría con el micrófono. ¿Se nota diferencia? ¿Se nota cambio? Bueno, ¿quién más saludó por aquí? Y comenzamos el estudio. También Gabriel y Yolanda han saludado. Bienvenidos, Yol y Gaby, bendiciones. Nos alegra también veros, Ana Karina. Buenas tardes, bendiciones, Ana Karina. Yalikatu también nos está saludando. Good evening. Bien. Y lo demás ya eran comentarios. María Luisa que dice que ya volvieron a Francia ayer. Pues nos alegramos que ya tuvisteis el viaje de regreso. Se oye igual con micro que sin micro, dice Gaby. Pues eso es que no hace bien el contacto, entonces, el chisme este. Porque tendría que notarse mejor con el micrófono. Si no, ¿para qué lo tenemos, no? Enchufado. A ver. Bueno, vamos a ir al estudio. La cuestión es que se esté escuchando, que se pueda escuchar bien. Y como os dije, tenemos que saber identificar el género literario. Eso es una parte importante, ¿verdad? A veces cuando tú estás escuchando un libro, estás leyendo un libro de la Escritura, si tú lees Salmos, pues sabes que eso es poesía. La poesía se tiene que interpretar desde una perspectiva especial. Si tú estás leyendo el libro de Josué, eso es narrativa, te está contando la historia tal como ocurrió. Si estás leyendo el libro de, ¿cuál queréis? Un libro, una carta, Romanos, pues ahí hay doctrina, ahí hay enseñanza. Ahora bien, dentro de los libros, cada género literario puede tener otro tipo de estilo literario dentro del libro. Por ejemplo, en una carta de doctrinas, tú estás leyendo, por ejemplo, Gálatas, que es una carta doctrinal, y dentro de la carta, allí en el capítulo 4, versículo 21 en adelante de Gálatas, aparece una alegoría. Entonces no puedes interpretar de la misma manera la alegoría que hasta ahora estabas interpretando la carta, que lo estabas viendo desde un punto de vista puramente doctrinal. En un libro poético, por ejemplo, como Job, tú estás leyendo Job y sabes que es poesía, se tiene que interpretar desde esa perspectiva, poesía. Pero hay una parte narrativa, el capítulo 1 y 2 es narrativa, te está contando la historia tal como ocurrió, te está contando hechos. Tú sabes que la narrativa se tiene que interpretar literalmente,
tal como lo dice hay que interpretarlo, no hay que buscar interpretaciones especiales. En cambio, la poesía es una interpretación especial. En la narrativa de los evangelios son narrativa porque nos están contando la historia de Jesús en la tierra, de todo lo que él hizo, así que ahí todo lo interpretamos literal. Pero, por ejemplo, de pronto aparece una parábola. De pronto Jesús nos refiere a una parábola y cambia el estilo de interpretación. Ya no puedes interpretarlo literalmente porque ahora ya no es narrativa, ahora es parábola. La parábola tiene una interpretación especial. Como por ejemplo también tiene profecía. Si tú llegas a Mateo 24, ahí hay partes que son proféticas, están profetizando, entonces la profecía también se tiene que interpretar de una forma especial. Y para entender mejor siempre lo que estamos diciendo, pues vamos a ver un ejemplo que va a resultar muy interesante. Estamos rescatando algunos de esos textos en la Biblia que requieren diferentes interpretaciones y hemos venido viendo algunos que a algunos les ha sorprendido, ¿no? Porque a lo mejor estás acostumbrado a leer un texto o entender un tema desde un punto de vista determinado y de pronto en este estudio yo os planteo un nuevo punto si somos rigurosos a la hora de interpretar conforme a las reglas de la hermenéutica. Entonces vamos a ir a un ejemplo que se encuentra en Génesis capítulo 3. Si me acompañas al comienzo de la Biblia, en el primer libro de la Biblia y al principio allí por el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 1, dice: «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?» Y en el versículo 15 de este mismo capítulo 3, dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Bien, Génesis, ¿de qué estilo literario es? Cuando tú lees Génesis, para interpretar correctamente, tú sabes que siempre tienes que identificar el género literario del libro. Si estás estudiando Génesis, leyéndolo, entonces tú sabes que Génesis es ¿de qué estilo literario? Muy bien, todos los que han dicho narrativa. Es el género narrativo porque nos está contando la historia. Génesis significa comienzo, principio. Y Génesis nos explica la historia, el comienzo de todas las cosas. De la creación, del ser humano, del pecado, de las naciones, de la elección del pueblo de Israel. Entonces, Génesis es un libro narrativo, por lo tanto, tenemos que interpretarlo de forma literal. O sea, si la Biblia dice que ocurrió eso, ocurrió eso. Si la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no busques ninguna interpretación especial. Eso es literal. Dios creó los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, el orden en que se da la creación, todo eso es literal. No hay que buscar ninguna interpretación extraña. Entonces, si Génesis es un libro narrativo y por lo tanto la interpretación es literal, a las palabras le estamos dando el sentido común. Si dice por allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay que darle el significado a cada palabra, el significado común que tiene cada palabra. ¿Cuándo fue eso? En el principio. O sea, quiere decir antes de que existiese nada. ¿Y qué es lo que Dios creó? Los cielos y la tierra, todo lo que existe. Entonces nos encontramos con algún pasaje como el que hemos leído que de pronto no es narrativa. De pronto se nos está hablando o de profecía, como se entiende que es Génesis 3:15, y se nos está hablando de un personaje que, como la serpiente que aparece en el Edén, que ahí tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de interpretar qué género es ese, qué género literario es, qué es lo que ahí se nos quiere explicar. A no ser que el contexto nos indique lo contrario, Génesis es narrativo, literal. Pero el texto de pronto nos puede indicar que ahí el género cambió.
Normalmente eso se nota, tú te das cuenta cuando estás leyendo la Biblia, y entonces un libro como Génesis, que te está contando las historias tal como ocurrieron, y de pronto pues cambia el estilo a una poesía, algo poético, cambia el estilo a algo profético, se anuncia una profecía y el lector se da cuenta de eso. Así que muchas veces inconscientemente pues tú ya entiendes y cambias tu forma de estar viendo el texto que estás leyendo. Aquí tenemos un texto que ha generado diversidad de interpretaciones, el de Génesis 3.1 y el 3.15. Tenemos a la serpiente, pero la serpiente, hasta ahí, en el relato del Génesis estaba Dios, estaba Adán y Eva, y el resto de la creación que Dios había creado, juntamente estaban todos los animales. Pero de pronto aparece un personaje que hasta ahora pues no sabíamos de él, que el versículo 1 lo identifica como la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces se han dado diferentes interpretaciones a este versículo acerca de quién es la serpiente. Vamos a mencionar 4 interpretaciones y vamos a tratar de acercarnos a la que sería más hermenéutica, más auténtica. O sea, cada interpretación tiene argumentos a favor o en contra. Se trata de valorar cada interpretación y quedarnos con la más auténtica, con la que tenga más peso, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar la interpretación literalista, que ha sido siempre la más común. La literalista es decir que la serpiente está hablando de un animal. ¿Por qué? Porque dice más que todos los animales del campo. La está considerando un animal juntamente con los demás del campo. Tenemos la segunda interpretación, que es que aquí la serpiente lo que es símbolo del mal. O sea, esto no es literal, se está hablando simbólicamente, en un lenguaje figurado. Tenemos una tercera interpretación y es la mitológica. O sea, quiere decir que este relato no es real, solo tiene fines morales. Lo que trata de enseñarnos es el principio del bien y del mal. Se nos quiere mostrar que el hombre, al ser libre, tuvo que elegir obedecer o desobedecer. Y tenemos la cuarta interpretación, que es que la serpiente aquí es literal, se refiere no a un animal, sino literal, me refiero a Satanás. O sea, es Satanás. Entonces vamos a analizar un poquito estas interpretaciones, vamos a ir a ver qué realmente es lo que dice la Biblia al respecto. Estamos estudiando hermenéutica. Cuando te encuentras con un conflicto así, cuando te encuentras con un texto que genera estos interrogantes y que genera diferentes interpretaciones, se trata de aplicar la hermenéutica en todas sus reglas para no dejarnos influenciar por conceptos personales, por prejuicios personales, por algo que me dijeron y yo aprendí y siempre lo he entendido de esta manera, sino realmente escarbar, escudriñar, profundizar en la escritura, siguiendo todas las reglas, porque una vez que violamos las reglas, estamos haciendo que el texto diga lo que a mí me parece que tiene que decir. Entonces este texto, hablando de la literalista, que como os he dicho, viene a ser la más común, la que prácticamente se ha creído siempre en las iglesias, pero vamos a ver si esa interpretación tiene fundamento realmente dentro de la interpretación bíblica o qué. Entonces el texto la asocia al resto de los animales, ¿no? Cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Entonces la Biblia en otras partes adjudica sabiduría a algunos animales a causa de sus hábitos, de su comportamiento, y esto es un argumento a favor. Por ejemplo, en Proverbios habla de las hormigas, se nos dice allí que aprendamos de ellas, de su organización, de su disciplina. Bueno, no sé si tú ves que podemos relacionar eso con lo que aquí se está diciendo. Aquí dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Los que defienden esta interpretación literal, que la serpiente es un animal, solo que está siendo utilizado por Satanás, ¿vale? Pero es un animal, es una serpiente, un reptil.
Y aquí en su momento, pues posiblemente las serpientes tenían esa capacidad de hablar, de relacionarse. No solamente, también se ha llegado a decir pues que tendrían patas, porque la maldición después dice que ahora te arrastrarás, comerás polvo, que tenían alas, ¿vale? Entonces eso es lo que comúnmente hemos aprendido siempre en nuestras iglesias. También sugiere que hay una personalidad inteligente y maliciosa detrás de esta criatura. O sea, evidentemente una serpiente del campo no vendría ahí a hablar con Adán y Eva con la intención que lo hizo la serpiente del capítulo 3, versículo 1. Entonces se entiende que detrás de la serpiente en sí misma se esconde una personalidad inteligente que representa al mal, que va contra Dios y que está detrás de este animal, de esta criatura que es la serpiente. Ahora nosotros vemos que en la Biblia a Satanás se le identifica en diferentes pasajes con la figura de un dragón, por ejemplo. La palabra dragón, allí en el griego, vendría a significar algo así como una serpiente alada, con alas, y que expulsa fuego por la boca y cosas parecidas. En Apocalipsis, Satanás aparece como el dragón. También en la Biblia cita a Satanás como la serpiente antigua, o también se refiere a ella como el diablo. Si me acompañáis un momentito al Evangelio de Mateo, capítulo 8, veremos un ejemplo de esto que estamos diciendo. En Mateo 8, versículo 28, por ejemplo, dice: cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro unos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se nos está hablando de un pasaje en el que nos relata que había un gadareno, un hombre que estaba poseído por un montón de demonios. Entonces, en la liberación, para no leer todo el pasaje y redimir el tiempo, cuando Jesús ordenó a los demonios salir fuera de este hombre, dice en el versículo 31, y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Bien, entonces tenemos el argumento para los que dicen que la serpiente es un animal, pero que detrás de ese animal hay una influencia demoníaca, está Satanás. Y un argumento a favor, es decir, ¿ves? En Mateo dice que Satanás puede poseer un animal. Cuando fue liberado el endemoniado, Jesús le permitió que los demonios entrasen en los cerdos, ¿vale? Entonces ese es el argumento. Satanás puede poseer un animal. Ahora bien, en esta interpretación hay una serie de dificultades que tenemos que resolver, si no, no sería una interpretación válida. Cuando tú interpretas un texto de la Biblia, te tiene que quedar un mensaje claro. Si hay dudas, si hay contradicciones, si aparecen dificultades que simplemente a veces las obviamos, las dejamos a un lado. Bueno, esto no encaja con mi interpretación, pero ¿sabes qué? Bueno, lo dejamos por ahí. No, tenemos que llegar a tener una certeza de que lo que estamos interpretando es lo correcto. En un texto como este, a veces nos encontramos con textos que decimos: en este texto no tiene mucha trascendencia porque no hay una doctrina fundamental. En este texto no es que sea una doctrina fundamental relacionada, por ejemplo, con la salvación, pero sí que es importante porque está tratando con la implicación de la tentación del hombre y la mujer cuando por primera vez pecaron. Tiene que ver con la persona de Satanás, que la Biblia dice que es nuestro enemigo, el tentador, y tiene una relación con nosotros en negativo, claro. Entonces, en cierto sentido, sí tiene importancia lo que interpretemos de aquí hoy en este texto. Entonces,
nosotros tenemos una serie de dificultades con esa interpretación, la literal. Decir que la serpiente del Génesis era un animal de todos los que había creado Dios. Y una de las dificultades importantes con la que nos encontramos es cuando Dios lanza la maldición, el juicio a la serpiente. Versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien. Claro, sabes, nosotros tenemos un problema, y es que de pronto, no sé si tú te das cuenta, en tu mente se están mezclando ideas, estás deduciendo cosas, básicamente porque siempre lo has entendido así, siempre te lo explicaron de la misma manera, pero recuerda que aquí hay un fondo espiritual en lo que estamos hablando. Todo esto no es literal, no es narrativa. Aquí se nos está explicando de conceptos que ya no son terrenales, son espirituales, entran en un plano no comprensible para nosotros. Entonces, cuando tú lees esto, pues se deduce que si Dios le dice a la serpiente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, estamos interpretando una cosa, y es que antes las serpientes no se arrastraban. Entonces nosotros estamos, a veces inconscientemente, sin pensártelo, estás dando una interpretación de que antiguamente las serpientes tenían patas o incluso tenían alas y volaban. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que ahora las serpientes, tal como las conocemos, se arrastran y comen polvo? Porque yo las primeras veces que leía textos como este, las primeras veces que yo leía este texto, yo lo aceptaba, porque es lo que se daba por común. Pero a mí me quedaban dudas. Yo cuando veo a las serpientes por el campo, no las veo ahí sufriendo, arrastrándose por la barriga y comiendo polvo de la tierra. La verdad es que a mí me sorprendía un poco estos relatos que yo interpretaba condicionado por lo que es común, por la costumbre, por lo tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión de que la serpiente ahora en la maldición se arrastra por el suelo y come polvo? No es el único animal que va así por el suelo. Sí, la serpiente como reptil, pero otros animales van a ras del suelo, incluso algunos aunque tengan patas, y en teoría pues también sería una maldición. Entonces, el reino animal, cada especie tiene sus propias características, tiene sus propias formas en las que viven en la naturaleza, están adaptadas para eso, fueron creadas con un fin, tienen una serie de ventajas en su terreno, cada especie, cada animal. Y las serpientes yo las veo muy bien adaptadas, muy cómodas, muy en su entorno. No entiendo por qué es una maldición que se tenga que reptar. Porque una cosa es lo que dice el versículo y otra cosa a veces es lo que interpretamos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque relacionamos, según la interpretación del versículo 1, la serpiente astuta más que todos los animales que Dios había creado, y aquí maldita eres entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Fíjate que dice maldita eres entre todas las bestias, entre todos los animales, maldita entre todo lo demás. ¿De acuerdo? Debemos considerar la interpretación del texto de la Biblia tal como la Biblia nos lo dice, tal como la palabra nos provee. Y para ello tenemos que utilizar el recurso de buscar en textos paralelos que se nos enseñe acerca de este mismo pasaje o de un mismo tema. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ver si tenemos información en otros lugares de la Escritura
para averiguar un poquito más de lo que estamos aquí viendo. Así que nos vamos a Romanos, capítulo 16, y leeremos el versículo 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien. Esto es una referencia a lo que hemos leído en Génesis, no es una cita literal. Aquí Pablo no está citando literalmente lo que dijese allí en Génesis Moisés al escribir lo que hemos leído, pero hay una referencia. Aquí habla de aplastar a la serpiente. ¿Te diste cuenta? Pero no dice serpiente, dice Satanás. Solo que nosotros, como yo te digo, relacionamos, nuestro cerebro funciona en una parte consciente y en una parte subconsciente. Entonces, cuando yo leo y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, pues sin querer, a veces en la mente se genera una imagen de ti mismo pisando una serpiente. Pero eso es la imagen que nosotros hemos generado. Aquí se está diciendo que aplastará Dios, no nosotros. Aplastará Dios a la serpiente. Otra cosa interesante en el texto, como estábamos estudiando el otro día en Hechos, que por mano de Pablo Dios hacía grandes milagros y señales y liberaciones. Y entonces yo pregunté e insistí, ¿quién hacía los milagros? Dice, Dios hacía los milagros por mano de Pablo. ¿Pero quién hace los milagros? Dios. ¿Quién aplasta a Satanás? Dios. Por mano de Pablo hacía los milagros. ¿Cómo aplasta a Satanás, Dios a Satanás? Bajo nuestros pies. ¿Pero quién lo aplasta? Dios, no yo. ¿Entiendes? Entonces aquí hay una referencia a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, que es lo que estábamos leyendo. La figura de que Satanás será aplastado bajo los pies. ¿Vale? Vamos a ir avanzando. Guarda esa información por aquí. Vámonos a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien. Bueno, no hemos alcanzado a leer el versículo 15, ¿no? Allí en Génesis. Creo que nos quedamos ahí parados en el 14, pero el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la serpiente y habla de la mujer. Habla de la simiente de la mujer y habla de la simiente de la serpiente. ¿Vale? Entonces, Gálatas 4:4 es otra referencia a Génesis 3:15. No, vuelvo a decir, Pablo no está citando literal aquel versículo, pero sí que está haciendo una referencia, porque dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué dice nacido de mujer? Bueno, pues porque Jesús nació de una mujer en la que no intervino en su nacimiento, concepción y nacimiento, no intervino ningún hombre. Como el ángel le anunció a María, ella concibió de forma milagrosa por obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue nacido de una mujer. Lo que está diciendo Pablo aquí es que Jesús es la simiente de la mujer. De alguna forma se está haciendo una referencia a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer. Jesús, nacido de una mujer, dice, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, el decir aquí que Cristo nació de una mujer fue con el propósito de redimir y de vencer al mal, de vencer la muerte y todo lo que ello representa.
Bien, seguimos acumulando textos, así información importante que nos servirá, y nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que Cristo vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Cristo vino para destruir al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, porque está hablando de su sacrificio, entonces en su sacrificio Él destruyó a Satanás. Génesis 3:15 dice que la serpiente hiere a la simiente de la mujer en el calcañar y que la simiente de la mujer hiere a la serpiente en la cabeza. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, destruyó a Satanás. La herida fue en la cabeza, o sea, fue mortal. En cambio, la serpiente hirió en el calcañar, en el talón, en el pie, a Jesucristo, que precisamente podríamos interpretar que es una parte que queda herida en una crucifixión, pero no fue para muerte. Cristo resucitó y de esa forma venció para siempre. Entonces los escritores del Nuevo Testamento declararon que Satanás mismo, no es que Satanás poseyó a un animal, una serpiente, sino que Satanás mismo era la serpiente. Y aquí es donde está el punto clave de la interpretación. ¿Era una serpiente del campo al que Satanás poseyó? ¿O la serpiente era Satanás mismo? Satanás mostrándose a Adán y Eva. Tenemos textos que nos muestran que en Apocalipsis esa relación de que la serpiente o el dragón es Satanás. Dice en en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero que notes que aquí cuando se habla de esta forma, el texto es literal. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Es un término para referirse a Satanás cuando estuvo en el huerto del Edén, la serpiente antigua. Pero es un nombre al que se le llama así a Satanás. No se está diciendo que Satanás poseyó una serpiente. Quiero que te fijes bien en los detalles. Una cosa es que Satanás poseyese a una serpiente para manifestarse a Adán y Eva. Y otra cosa es que se hable de la serpiente, refiriéndose a Satanás. O sea, aquí se está utilizando el artículo definido con el sustantivo, serpiente. O sea, el artículo definido es la, el sustantivo es serpiente, y sugiere que es alguien bien conocido. La serpiente. O sea, no dice serpiente sin más así, no, es la serpiente. Sabemos de quién estamos hablando. No es que tomó la forma. Por ese mismo principio, entonces, por ejemplo, podíamos referirnos a Satanás como el Gadareno, ¿verdad? O cualquiera de los muchos casos de posesión que aparecieron en las Escrituras. El Gadareno. ¿Por qué? Porque es que a este lo poseyeron un montón de demonios. No es una forma lógica, hablando de hermenéutica, de interpretación. Entonces, estoy tratando de mostraros que a veces tenemos que romper con los prejuicios o esquemas mentales que hemos asimilado, no tanto porque la Iglesia, la teología nos lo enseñó así, sino más bien el concepto religioso en la cultura proveniente del propio catolicismo romano, que nos mostraba en imágenes la serpiente. En una lámina un pintor dibujaba una serpiente y era una serpiente, solo que Satanás estaba detrás de ella. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de romper con estos prejuicios que todos nosotros hemos venido entendiendo a nuestra manera, y llegamos a la Escritura y los vemos como
se nos quedaron en la información que habíamos recibido dentro de nosotros. La Biblia habla de Satanás como la serpiente, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. No dice Satanás cuando poseyó una serpiente y tomó esa forma. No, habla de él así, de esa manera, la serpiente antigua. En el versículo 14 de aquí de Apocalipsis 12, dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo. Nota que sigue hablando de Satanás como la serpiente, es su nombre. Y voló, dice, de delante de la serpiente al desierto. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Versículo 20, capítulo 20, versículo 2. Aquí mismo Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien. Entonces, ¿qué argumentos podemos decir? Ya hemos estado mencionando algunos argumentos. Por un lado, para decir que la serpiente del huerto del Edén no era un animal poseído por Satanás, porque no tendría una lógica. Y alguien dice, sí, pero los cerdos fueron poseídos por los demonios. Pero ¿tú cómo te imaginas esa historia del Gadareno? Los cerdos son poseídos por los demonios y de pronto los cerdos se ponen así erguidos en 2 patas y comienzan a hablar con los que apacentaban los cerdos. ¡Hey, vosotros, qué hacéis por aquí, tal, no sé qué, así hablando los cerdos! ¿Te lo imaginas así? No, yo me imagino a los cerdos como el texto lo describe, gruñendo como gruñen los cerdos, chillando y precipitándose por un acantilado. El hecho de que Satanás poseyese a la serpiente no otorga a la serpiente cualidades que no tiene. En cambio, la serpiente de Génesis capítulo 3 tiene cualidades intelectuales, capacidad de comunicación, principios morales, superiores a cualquier estilo de vida animal. Una cosa son los animales y otra cosa son las personas y los seres angelicales que Dios ha creado. Entonces son cosas distintas. Es una interpretación forzada la que dice que era una serpiente, un animal del reino animal que Satanás estaba utilizando para tentar a Eva. Además, pregúntate, ¿por qué precisamente Satanás iba a tomar un animal para mostrarse a Eva? Una serpiente, precisamente. La serpiente de Génesis 3 tiene superioridad incluso sobre los seres humanos. Adán y Eva viven en un estado de inocencia, no han pecado, su capacidad intelectual, de creatividad, etcétera, es sorprendente, nos supera a nosotros muchísimo, pero quiero que notes que cuando la serpiente trata con ellos, de pronto se convierte como en una especie de maestro, porque empieza a darle instrucciones y a enseñarle a Eva cosas que Eva no sabe, ¿vale? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol. Bueno, es que, o sea, tú ves a la serpiente enseñando, instruyendo, como que conoce cosas que Adán y Eva no conocen, como que está por encima del propio ser humano, tiene naturaleza angélica, entonces está elevada por encima de los seres humanos. Dice, cuando Cristo se hizo hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, refiriéndose a su humillación. O sea, es como que están los seres humanos, los ángeles creados, Dios. Y eso es lo que aquí la serpiente del Génesis está manifestando. Claro, el conflicto es que dice, sí, pero es que dice ahí que la serpiente era
más que todos los animales, astuta más que todos los animales del campo. Bueno, ¿has pensado alguna vez que a lo mejor el problema está en una mala interpretación de este pasaje? Porque recuerda que estamos leyendo una traducción del hebreo. Y más que todos los animales del campo, el más que, lo que quiere decir es que la serpiente era distinta a todos los animales del campo. ¿Vale? ¿Me vas siguiendo? No es que formaba parte de los animales y era más astuta que el resto. No, el más que todos los animales lo que está indicando es que era distinta a todos los animales. O sea, está Adán y Eva y están todos los animales. Y de pronto aparece un personaje que la Biblia lo distingue del resto de los animales, porque dice que era distinto a todos los otros animales del campo, pero también es distinto al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva. Tiene una propia naturaleza. Como hemos dicho, es naturaleza angélica. Satanás fue creado como un ángel de los cielos, un ángel de Dios. Tiene una propia naturaleza. Una es la naturaleza del ser humano, otra la de los animales del campo, otra es la de Satanás. ¿Qué es lo que aquí el versículo está diciendo? Era astuta, diferente, distinta. Si tú lees, cuando yo te digo, tenemos un problema de interpretación y tú dices, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando tú estás escudriñando un texto, siempre te digo, léelo en diferentes versiones. Te darás cuenta de estos detalles. En otras versiones que no sean Reina Valera, de pronto leerás esas diferencias y encontrarás que en otras versiones dice que era astuta, diferente, distinta al resto de los animales. Pero eso no quiere decir que fuese un animal también. Y entonces, ¿qué hacemos con lo de la maldición? Cuando le dice, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás. Del original dice, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Así es, maldito Satanás, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Y tú dices, entonces no es que las serpientes tenían patas y volaban y ahora se tiene que arrastrar y comen polvo. Observa a las serpientes cuando van por el campo. Ya te digo, yo no las veo ahí sufriendo porque se tienen que arrastrar. No, es su forma de desplazarse, son reptiles. Y no las veo comiendo polvo. De hecho, van con su lengüecita fuera todo el rato, oliendo para detectar a sus presas. Y se les ve muy felices. Entonces, ¿qué quiere decir la maldición? Te arrastrarás y comerás polvo. Pues mira, podemos buscar en la Biblia esa expresión o parecida y el significado que tiene. Salmo 72, 9. Salmo 72, 9. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Cuando la Biblia en otros textos habla de arrastrarse, se postrarán y comer polvo, lamerán el polvo, está hablando de humillación y derrota. Sus enemigos serán humillados, serán derrotados, serán maldecidos. Y en la maldición se implica, se arrastrarán, se postrarán y comerán polvo. Ese es un modismo hebraico que se refiere a la victoria sobre un enemigo y por lo tanto su humillación y su derrota. Ahí está. Yoli y Gaby preguntaban, decían, si la serpiente adoptó la forma de una serpiente igual que toma forma de ángel de luz. Dice, o porque la naturaleza del diablo se parecía más a una serpiente venenosa y astuta. Podría ser escogido otro animal, pero se le asocia a la serpiente por alguna razón. Ahora llegaremos a lo que Juan dice, porque ahí teníamos que llegar. Juan, como ha estado estudiando, ha estado escuchando los estudios de Apocalipsis, donde hablamos de las clases de ángeles que la Biblia contempla, entonces hablamos de la naturaleza de cada uno. Estamos tratando de ver esa diferencia. ¿Tomó forma de serpiente? Eso sería algo inusual, porque no hay precedentes en la Biblia que algún ser espiritual tome forma de un animal. Una cosa es poseer los cerdos,
Otra cosa es algo excepcional de que una mula hable, y esto solo lo hizo Dios, lo hizo la mula de Balaam. Podemos ver casos en los que se contempla a los animales como un ejemplo para nosotros. Fíjate en las hormigas y su disciplina, su organización y tal, aprendamos de ellas y tal, como una comparativa, pero no que Satanás tome forma de un animal o los ángeles de Dios tomen formas de animales. Entonces, una de las reglas de hermenéutica es que no podemos imaginar algo que la Biblia no dice, y menos si no hay precedentes, si no hay textos paralelos que nos indiquen que eso es. Yo os estoy mostrando textos paralelos a la hora de esto. Entonces, no es que Satanás adoptase una forma de serpiente, porque la serpiente está relacionada con lo feo, es venenosa. Sí, el mismo Yoli y Gaby, ellos mismos están aportando la idea de que si hablamos de animales desagradables, feos, pues hay otros muchos. Si tuviésemos que hacer una lista del animal que mejor representase el mal, seguro que iban a salir animales por ahí de todas las clases. Los que le tienen fobia a las arañas dirán las arañas. Hay gente que le tiene fobia a los reptiles, a las serpientes, dicen las serpientes. Pero quiero que compares que la fobia a algunos animales no es porque la serpiente recibió una maldición y por eso los hombres le tienen miedo. Porque yo creo que hay más gente con fobia a las arañas, por ejemplo. De fobias hay muchísimas. Y hay animales que por su comportamiento, por su forma de hábitat relacionado con excrementos, con suciedad, con lo oscuro, con lo negro, seguramente podrían representar más al mal. De hecho, dentro de la cultura popular, a la hora de representar el mal, muchas veces hay animales asociados al mal, que no tienen tampoco fundamento. Un gato negro, un cuervo, las arañas, cosas así, ¿no? Las moscas, el señor de las moscas. Ahí eso está en la Biblia, el señor de las moscas. Y de pronto pues tú relacionas otros animales con Satanás y tampoco tienen un fundamento, sino que forman parte de la cultura. Mi pastor tenía un gato negro. Yo tengo 2 gatos, no son negros, pero si tuviese uno negro no me importaría lo más mínimo. Que es el color del gato no determina el carácter del gato. Es absurdo, ¿no? Todo eso son esas cosas que adquirimos por la cultura popular, por lo que se dice, por lo que me dijeron, por la cultura religiosa que nos enseñaron, la serpiente y tal, y nosotros somos los que relacionamos conceptos, en nuestra mente se queda grabada una información, y entonces las serpientes del campo tienen que ver con Satanás fijo. Cuando estudiamos Apocalipsis, hablamos de las clases de seres angelicales. Y llegamos a lo que la Biblia denomina serafines. Tú lees en el castellano serafines. En hebreo la palabra es seraf. Y de pronto cuando tú estudias esto en profundidad te das cuenta que tiene una relación con el concepto que nosotros tenemos de serpiente. Pero ahí está el matiz. Una cosa son los animales, el reino animal, las serpientes. Porque el nombre, no te olvides que se lo pusimos los hombres. Adán nombró todos los animales, pero no todos los nombres que puso Adán son los que nos han llegado a nosotros. A través de los tiempos los animales se han renombrado, se les han puesto nombres relacionados, por ejemplo, cuando los exploradores fueron a África y descubrieron animales que nunca se habían visto, pues fueron ellos los que renombraron. No sabemos el nombre original que Adán les puso. Entonces vieron un animal enorme que se mete en el agua y sale del agua, y entonces le llamaron hipopótamo. Algo así la traducción como caballo de agua, una cosa así parecida, ¿no? Entonces los hombres renombraron a través de los siglos, no sabemos a veces en qué momentos. Nosotros ahora, tú ves Parque Jurásico, la película, y ves un animal y dices, mira, un Tyrannosaurus Rex. Pero ese nombre se le ha puesto a raíz de un descubrimiento, de formar un esqueleto. El descubridor o la comunidad científica denominaron el nombre. Esto es un Tyrannosaurus Rex. Esto es un Triceratops. Esto es un... Y los nombres se han puesto. El nombre que le puso Adán lo desconocemos. Entonces, ¿en qué momento al género de los reptiles que sabemos que se arrastran se le llama serpientes?
Ah, interesante. Quizás se puso ese nombre precisamente por la relación en común que asociamos con el mal, y no al revés. ¿Me explico? O sea, somos nosotros los que sacamos deducciones, pero sin haber investigado, sin haber profundizado en la enseñanza. Nosotros hoy estamos viendo una nueva dimensión de la hermenéutica, de romper con esos prejuicios que tenemos a la hora de interpretar correctamente. Un seraf en la Biblia aparece como tal y queda relacionado con el concepto serpiente. Cuando en el libro de Números se nos narra que Israel en el desierto fueron invadidos por una plaga de serpientes, nosotros lo leemos así en las traducciones Reina Valera y eso, pero en el texto original hebreo no habla de serpientes, habla de serafs, ardientes. Eso es lo que dice el texto hebreo. Dice que el campamento fue afectado por ataques de serafs ardientes. Esa es la palabra. Y la palabra seraf del hebreo se traduce así como serpiente ardiente. O incluso en algún lugar serpiente alada. Y eso tendría relación con el otro concepto de dragón. Siempre refiriéndose a Satanás, no lo olvides. Entonces, el estudio profundo te revela que la serpiente es la forma con la que Satanás se identifica. Literalmente él es la serpiente, no es una serpiente. Sí, es muy importante el entender todos estos pequeños detalles. El artículo definido con el sustantivo, ¿vale? Si de pronto uno de vosotros, Juan, está por ahí hablando y de pronto dice, en una frase dice pastor, la frase tiene que dar a entender a quién se refiere. Pero si Juan dice el pastor, ¿en quién pensáis de pronto? Pues en mí, porque soy el que está dando el estudio, soy el pastor aquí reconocido. Entonces si dice el pastor, todos inmediatamente o la gran mayoría identifican a quién se está refiriendo. Pero si él utiliza la palabra pastor sin el artículo definido delante, la cosa queda sujeta al contexto en el que Juan esté utilizando la palabra pastor. Cuando la Biblia habla de la serpiente, se refiere a la serpiente, como decir, es que no hay otra, es la serpiente. O sea, y habla de ella con nombre propio, es la serpiente. O sea, no hay otro caso en la Escritura que se parezca a ese, de que un demonio, Satanás o un ángel de Dios le tome la forma de algo y siempre se hable de él con esa forma. No, se habla de la serpiente. Un seraf en la Biblia aparece como serpientes ardientes o serpientes aladas. Y ahí es donde de pronto nuestro raciocinio va chocando contra conceptos, ¿no? Y decir, pero a ver, ¿cómo? Pero dice que mordían a las personas. Claro, y tú te imaginas a la serpiente picándole a las personas. No sabemos bien cómo fue todo aquello. Pero la única forma de librarse de los seraf fue una cuestión espiritual. No te olvides. Dios mandó levantar una serpiente de bronce, un seraf de bronce, y cuando la gente miraba... Ahora, la Biblia también habla de serafines al servicio de Dios, serafs al servicio de Dios. En el libro de Isaías, en la visión que tiene Isaías, dice que él vio a los serafs que estaban delante del trono de Dios. O sea, entonces deducimos que un seraf es una especie de ser angelical que Dios creó y que posiblemente Satanás era un seraf. ¿Y qué forma tienen? Ese es el problema, esa es la cuestión. La forma, nosotros nos lo imaginamos y los artistas en sus cuadros se lo imaginaron al relacionarlo con las serpientes como nosotros las conocemos. ¿Me explico? Pero las serpientes es el nombre que los hombres le dieron a esos reptiles. Por algún motivo, la forma de la serpiente, igual que a algunos le dan pánico las arañas, a otros le dan pánico los murciélagos, a otros le dan pánico los escorpiones y a otros los gusanos y a otros otras cosas,
En la repulsión que causaban las serpientes a los seres humanos, Noé dice que no se escucha. Creo que igual el problema es de Noé, ¿no? Porque a mí aquí no me cambió nada. Yo creo que si hay más hermanos que no me escuchan, me lo decís. El problema es este, que nosotros llamamos a las serpientes serpientes. Quizás porque nos daban una repulsión y Satanás en la Biblia aparece como serpiente. Pues relacionamos serpiente. Además dice allí que se arrastran, que comen polvo, sí, pero recuerda que eso es un modismo bíblico, hebraico. Arrastrarse y comer polvo está relacionado con la humillación y la derrota, no con el concepto de una serpiente. Aquí en el texto de Génesis, la serpiente antigua aparece superior al ser humano. Y el ser humano, recuerda, es muy inteligente, le pone nombre a todos los animales, gobierna sobre ellos, pero la serpiente aparece incluso superior al ser humano porque viene a enseñarle cosas al ser humano, a cuestionar lo que Dios le ha dicho. Aparece como un ser superior. Aquí en Génesis, donde estamos, en el capítulo 2 y versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, no había ningún animal que complementase al hombre. No había ningún animal que se pareciese en igualdad, en conocimiento, en superioridad, en intelecto, en argumentos al hombre. Todos los animales eran inferiores, son animales. Pero la serpiente aparece como maestra, aparece enseñándole a Eva. O sea, serpiente no era un animal, era Satanás, eso es lo que dice la Biblia. Dice la serpiente, no dice una serpiente del resto de los animales. Dice la serpiente. Bueno, es un tema interesante que pretende, lo que estamos estudiando pretende que hagas un esfuerzo con romper con los prejuicios mentales que tenemos. Cuando tú te imaginas a Satanás en el huerto del Edén, te lo imaginas como una serpiente. Pero la Biblia no dice eso. La serpiente antigua tiene su forma, es un seraf ardiente, alado, y será derrotado, comerá polvo y se arrastrará delante de Dios, y Dios la aplastará bajo nuestros pies. En la cruz Cristo la derrotó, la destruyó, pese al intento de Satanás de destruirle a él. En el Apocalipsis Satanás aparece como la serpiente antigua, como el dragón antiguo, la serpiente, el seraf, ¿vale? El que nosotros nos lo imaginemos como una serpiente, o pensemos que en el Edén era una serpiente a que Satanás poseyó, es un problema cultural, de la religión y de la cultura. Pero no es que eso sea así. A partir de ahí, seguramente este estudio quedará como anecdótico, porque seguiremos imaginándonos a Satanás como una serpiente. Está grabado aquí en nuestra mente. Pero teológicamente, según la Biblia, no es así. No nos lo podemos imaginar así. Seguramente las serpientes adquirieron ese nombre en relación a lo que se dijo de Satanás, y no al revés. No es que Satanás adquirió el nombre por causa de los animales, las serpientes. ¿Me expliqué? Bueno, lo tenemos que dejar ahí por hoy, porque se nos ha hecho la hora. Si Dios quiere, mañana sábado a las 9 de la noche nos volveremos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Mientras los hermanos siguen ahí revelando sus fobias y sus temores, a Rosario le dan mucho miedo a las serpientes, a Juan Bermudo también, en cambio no sé si a Gaby o a Yoli, porque ahí los tenemos a los dos, le dan mucho miedo a las mantis y los saltamontes, las langostas. Bueno, pues no hacen nada, las serpientes, las venenosas sí,
pero las serpientes que no contienen veneno las puedes coger y son muy peculiares. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que el Señor esté con vosotros. A Yoli es a la que le dan miedo las mantis y los saltamontes. Que Dios esté con vosotros y mañana, si Él lo permite, si Él quiere, nos encontramos nuevamente a las 9 de la noche para seguir estudiando su palabra. Que Dios os bendiga. Hasta mañana.